Abrió su puerta para salvar a dos desconocidos, y sin saberlo desafió al hombre más poderoso del valle. Esa decisión destapó un asesinato, una conspiración, y una batalla por el agua que lo cambiaría todo. Lo que comenzó como compasión terminó en guerra. Y nada volvió a ser igual. El viento golpeaba las paredes del pequeño rancho como si quisiera arrancarlas del suelo. La noche era fría, silenciosa y larga. No había luz en kilómetros, solo oscuridad y tierra seca extendiéndose hasta el horizonte. Ella estaba sola. Tenía 27 años y llevaba 6 meses siendo viuda. Desde la muerte de su esposo, el silencio se había convertido en su única compañía. La casa, que antes estaba llena de risas y planes, ahora parecía más grande, más vacía, más triste. Sobre la mesa de madera descansaba una carta abierta. La había leído tantas veces que ya conocía cada palabra de memoria. Tenía 3 días. 3 días para pagar una deuda imposible. Si no entregaba el dinero antes del domingo, el banco se quedaría con el rancho. La casa. La tierra. El único recuerdo vivo de su matrimonio. El hombre que controlaba el banco se llamaba Apache. Era respetado en el pueblo, temido por muchos, obedecido por todos. Tenía dinero, influencia y amigos en cada oficina importante del territorio. Nadie se atrevía a contradecirlo. Ella sí. Apache le había ofrecido una solución sencilla. Casarse con él. Convertirse en su esposa. Así la deuda desaparecería. Pero ella prefería perderlo todo antes que entregar su libertad. Se levantó de la silla y caminó por la habitación. Cada tabla del suelo crujía bajo sus pasos. Miró las paredes que su esposo había construido con sus propias manos. Recordó cómo trabajaban juntos bajo el sol, soñando con un futuro lleno de hijos, cosechas y tranquilidad. Todo terminó el día del supuesto accidente. Le dijeron que su esposo cayó mientras cazaba. Que su arma se disparó sola. Que fue una desgracia. Pero ella nunca creyó esa historia. Su esposo era cuidadoso. Prudente. No cometía errores así. Intentó pedir una investigación más profunda. Nadie quiso escucharla. El sheriff era amigo cercano de Apache. El juez compartía negocios con él. El pueblo entero estaba atado a su poder. Y ahora ella estaba sola contra un hombre que parecía dueño del valle entero. Vendió sus joyas. Vendió muebles. Vendió herramientas. Logró reunir solo una parte del dinero. Muy lejos de lo que necesitaba. Se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. El viento levantaba polvo y pequeñas hojas secas que golpeaban el vidrio. Pensó en marcharse. Abandonarlo todo antes de que la echaran. Pero esa tierra era lo único que le quedaba. No era solo un rancho. Era memoria. Era amor. Era dignidad. Entonces lo escuchó. 3 golpes en la puerta. Fuertes. Irregulares. Desesperados. Se quedó inmóvil. Nadie viajaba por esa zona a esa hora. Mucho menos con ese clima. Los golpes se repitieron, más débiles esta vez. Se acercó lentamente a la puerta. Tomó el rifle que estaba apoyado junto a la pared. Su corazón latía con fuerza. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme. No hubo respuesta inmediata. Solo el sonido del viento. Luego, una voz temblorosa respondió desde afuera. «Por favor, ayuda». Era una voz anciana. Ella dudó. Podía ser una trampa. Podían ser ladrones. Podía ser cualquier cosa. Pero el tono de aquella voz no sonaba a amenaza. Sonaba a miedo. Otro golpe, casi un susurro contra la madera. «¿Por favor?». Cerró los ojos un segundo. Sabía que abrir esa puerta podía traer problemas. En ese territorio, ayudar a ciertas personas no era bien visto. Podía convertirse en el próximo escándalo del pueblo. Pero también sabía algo más. Si no abría, alguien podría morir afuera. Respiró hondo. Destrancó la cerradura. Y abrió la puerta. Lo que vio cambiaría su vida para siempre. Cuando abrió la puerta, el aire frío entró como un golpe. Pero no fue eso lo que la dejó sin aliento. Frente a ella había 2 personas mayores. Un hombre y una mujer. Estaban cubiertos de polvo y humedad. Sus ropas tradicionales estaban pesadas por el agua. Sus manos temblaban sin control. El hombre apenas podía mantenerse de pie. La mujer se apoyaba en él con los ojos medio cerrados. No parecían criminales. Parecían sobrevivientes. El hombre dio un paso y casi cayó hacia adelante. Ella dejó el rifle a un lado y lo sostuvo antes de que tocara el suelo. «Entren rápido»,
dijo sin pensar. Antes de que empeore. Los ayudó a pasar. Cerró la puerta con fuerza. El viento quedó afuera. Los sentó cerca del fuego. Sus labios estaban azulados. Sus respiraciones eran cortas y desordenadas. La mujer intentó hablar, pero solo salió un susurro. Gracias. Ella corrió hacia la cocina. No tenía mucho. De hecho, casi nada. Solo un poco de sopa que había guardado para los próximos días. Era lo último que tenía. Por un segundo dudó. Luego tomó 2 tazones y los llenó. Regresó y se los entregó con cuidado. Despacio, les indicó. No coman demasiado rápido. El hombre sostuvo el tazón con ambas manos, como si fuera algo sagrado. La mujer bebió con dificultad, pero sus ojos empezaron a recuperar brillo. Ella trajo todas las mantas que tenía. Incluso las que usaba para dormir. Las colocó sobre sus hombros. ¿Qué pasó? Preguntó suavemente. ¿Cómo terminaron aquí? El hombre tardó unos segundos en responder. Su español era limitado, pero claro. Reunión, paz, con rancheros blancos, dijeron que querían acuerdo. Se detuvo. Tragó saliva. Disparos, traición, nuestros hombres muertos, nosotros huimos. La mujer cerró los ojos con dolor. Ella sintió un escalofrío diferente al del frío. ¿Intentaron matarlos? El hombre asintió lentamente. ¿Querían tierra, agua, que desapareciéramos? La habitación quedó en silencio. Solo el sonido del fuego llenaba el espacio. Ella miró mejor sus ropas. No eran simples viajeros. Las cuentas bordadas, los adornos, los detalles finos mostraban que eran personas importantes dentro de su comunidad. ¿Son líderes? Preguntó con cuidado. El hombre no respondió directamente. Tenemos familia, hijo fuerte, ¿nos buscará? Ella entendió. No necesitaba más detalles. Miró la mesa. Miró la sopa que ya no tenía. Miró las mantas que ya no eran suyas. Sabía lo que eso significaba. No tenía comida para mañana. Ni para pasado mañana. Pero tampoco podía devolverlos a la oscuridad. Esta noche están seguros aquí, dijo firme. Mañana veremos qué hacer. La mujer la miró largo rato. Sus ojos estaban llenos de algo más que gratitud. ¿Tu gente no nos ayuda? Ella bajó la mirada un momento. No todos somos iguales. El hombre extendió su mano y tomó la suya. Recordaremos esto. Ella les ofreció su cama. Ellos protestaron débilmente, pero insistió. Esa noche ella durmió junto al fuego, alimentándolo cada cierto tiempo para que no se apagara. Escuchaba la respiración lenta de los ancianos desde la habitación. Pensó en el banco. Pensó en la deuda. Pensó en que acababa de entregar lo poco que le quedaba. Tal vez había sido imprudente. Tal vez estaba condenando su propio futuro. Pero en el fondo de su corazón sabía algo con certeza. Había hecho lo correcto. A veces la dignidad valía más que el dinero. Cerró los ojos. Afuera el viento se calmaba poco a poco. Pero algo más se acercaba en la oscuridad. Algo que cambiaría el rumbo de su destino al amanecer. El amanecer llegó con un silencio extraño. Ella se despertó antes que los ancianos. El fuego todavía ardía débilmente. La casa estaba fría, pero tranquila. Durante unos segundos pensó que todo había sido un sueño. Hasta que escuchó el primer sonido. Golpes de cascos. 1. Luego varios. Luego muchos. Se levantó rápido y fue hacia la ventana. El corazón empezó a latir con fuerza. Jinetes. Muchos jinetes. Contó al menos 20 figuras rodeando el rancho. Hombres armados. Firmes. Silenciosos. Su garganta se secó. Los ancianos ya estaban despiertos. El hombre se levantó lentamente y caminó hacia la ventana también. Cuando vio a los jinetes, su expresión cambió. No miedo. Reconocimiento. Hijo, susurró. El líder del grupo desmontó frente a la puerta. Era joven, fuerte, imponente. Su mirada era intensa, casi feroz. Caminó con paso decidido hacia la entrada. Ella tomó el rifle otra vez. No sabía qué esperar. 3 golpes firmes en la puerta. Abrió lentamente. El hombre estaba frente a ella. Alto. Seguro. Con autoridad natural. Su presencia llenaba el espacio. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo. No con desprecio. Con evaluación. Luego miró dentro de la casa. Vio las mantas. Los tazones vacíos. El fuego encendido.
Sus padres aparecieron detrás de ella. La mujer anciana dio un paso adelante. Apache, dijo con voz débil, pero clara. El hombre se quedó inmóvil un segundo. Luego ocurrió algo inesperado. Se arrodilló frente a ella. Frente a la mujer que tenía el rifle en la mano. Soy Apache, dijo con voz profunda. Hijo de las personas que usted salvó. Ella parpadeó. No entendía lo que estaba pasando. Mis padres me contaron lo que hizo. Les dio comida cuando no tenía. Les dio su cama. Les dio refugio cuando otros intentaron matarlos. Levantó la mirada hacia ella. Usted arriesgó su vida por personas que no conocía. El silencio era absoluto. Los jinetes esperaban. Por eso estoy aquí, continuó Apache. Para pagar esa deuda. Ella bajó lentamente el rifle. No necesito nada, dijo casi en un susurro. Él negó con la cabeza. Todos necesitamos algo. Sus ojos se suavizaron un poco. Dígame qué problema tiene. Mi familia no olvida la bondad. Ella dudó. No quería parecer interesada. No quería aprovecharse. Pero la verdad pesaba demasiado. Tengo 3 días para pagar una deuda, confesó. Si no lo hago, perderé este rancho. Apache no necesitó más explicación. ¿Cuánto? Ella respiró profundo. $800. Para ella era una fortuna imposible. Para él, no. Apache se puso de pie. Sacó una pequeña bolsa de cuero. La abrió con calma. Contó monedas de oro frente a ella. Mucho más que lo necesario. Tomó su mano y colocó las monedas allí. La deuda está pagada. Ella sintió el peso del oro. El peso del alivio. ¿No puedo aceptar tanto? Puede y debe, respondió firme. Mi palabra vale más que el oro. Desde hoy, nadie tocará esta tierra. Está bajo mi protección. Ella lo miró, todavía incrédula. Solo ayudé a 2 personas que lo necesitaban. Apache sostuvo su mirada. Eso cambió todo. El viento movía suavemente su ropa. Hay hombres que intentaron matar a mis padres para quedarse con tierra y agua. Usted los salvó. Eso no es pequeño. Ella pensó en el banquero. Pensó en la amenaza de matrimonio. Pensó en el poder que controlaba el valle. Apache pareció leer su mente. El hombre del banco, dijo con tono serio. Apache. Ella se tensó. ¿Lo conoce? Lo conozco lo suficiente. Su voz se volvió más fría. No es un hombre que acepte perder. Ella sintió un escalofrío. Hoy usted recibió ayuda, continuó Apache. Pero esto no ha terminado. Miró alrededor del rancho. Las personas que buscan poder no se rinden fácilmente. Los jinetes esperaban órdenes. Apache volvió a mirarla. Si ese hombre intenta dañarla otra vez, no estará sola. Luego dio un paso atrás. Montó su caballo. Antes de irse, habló una vez más. La bondad crea consecuencias. A veces buenas. A veces peligrosas. Prepárese. Los 20 jinetes se alejaron levantando polvo. Ella quedó sola frente a su casa. Con oro en las manos. Con la deuda saldada. Y con la sensación de que algo mucho más grande acababa de comenzar. 2 días después, ella entró al banco con la cabeza en alto. Llevaba un vestido sencillo pero limpio. El bolso colgaba firme de su brazo. Dentro estaban las monedas de oro que cambiarían su destino. El edificio del banco era el más sólido del pueblo. Paredes de ladrillo rojo. Ventanas altas. Puertas pesadas. Todo en él transmitía poder. Cuando cruzó la entrada, varias miradas se giraron hacia ella. No era común verla allí sola. Detrás del mostrador estaba Apache. Siempre elegante. Siempre seguro. Siempre con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. ¡Qué sorpresa!, dijo él con voz suave. No esperaba verla tan pronto. Ella colocó el bolso sobre el mostrador. Vengo a pagar mi deuda. El silencio se hizo pesado. Apache levantó una ceja. ¿Toda la deuda? Ella abrió el bolso y comenzó a colocar las monedas sobre la madera. 1, 2, 3. El sonido del metal resonaba en la sala. Los empleados se miraban entre sí. Cuando terminó, la cantidad estaba completa. $800, dijo ella con firmeza. Exactamente como exige el contrato. Apache observó el oro con atención. Su expresión cambió levemente. Ya no sonreía. ¿De dónde salió esto? Eso no es asunto suyo. Usted pidió el dinero. Aquí está. Apache tomó una moneda.
La giró entre sus dedos. Interesante. Su mirada se volvió fría. No puedo aceptar esto. Ella sintió un golpe invisible en el pecho. ¿Cómo que no puede? Este oro no es moneda oficial del banco. Proviene de tierras indígenas. No es dinero limpio para esta institución. Algunas personas en el banco comenzaron a murmurar. Ella mantuvo la calma. Es oro. El contrato no especifica el origen. Es pago legal. Apache apoyó ambas manos sobre el mostrador. Yo decido que es aceptable aquí. La humillación comenzó a arder dentro de ella. Usted quiere quedarse con mi rancho. Yo solo hago negocios. No. Usted manipula. El silencio se volvió incómodo. Apache se inclinó ligeramente hacia ella. Cometió un error al involucrarse con esas personas. ¿Salvar 2 vidas es un error? En este territorio, sí. Las palabras eran claras. Amenazantes. Tiene hasta el final del día, continuó él. Después de eso, el rancho pasará oficialmente a mi nombre. Ella apretó los puños. Usted sabe que esto es injusto. La justicia depende de quien tenga poder. Ella recogió lentamente las monedas. Esto no termina aquí. Apache sonrió otra vez. Al contrario. Esto apenas comienza. Ella salió del banco con el corazón acelerado. El pueblo la observaba como si hubiera cruzado una línea invisible. Caminó hasta el pequeño cementerio en las afueras. Se arrodilló frente a la tumba de su esposo. Tenía razón, susurró. Nunca fue un accidente. Recordó todas las dudas que había guardado en silencio. Recordó las amenazas veladas. Recordó las miradas frías de Apache. El mismo hombre que ahora intentaba quedarse con el agua del valle. Porque eso era lo que realmente quería. El manantial natural que corría bajo su tierra. El único en kilómetros. Quien controlaba el agua, controlaba todo. Entonces escuchó pasos detrás de ella. No eran pesados. Eran firmes. No está sola. Se giró. Era Apache. No el banquero. El líder. El hombre que se había arrodillado frente a ella. Había escuchado lo ocurrido en el banco. Sabía que no aceptaría el pago, dijo él. Ese hombre no pierde así. Ella lo miró con mezcla de frustración y determinación. Entonces tendremos que hacer que pierda de otra manera. Apache sostuvo su mirada. Eso puede traer guerra. Ella respiró profundo. Entonces que traiga verdad primero. El viento sopló entre las tumbas. Algo estaba cambiando. Ya no era solo una viuda defendiendo su casa. Era una mujer que empezaba a entender el verdadero juego de poder que se movía bajo la tierra que pisaba. Y estaba lista para enfrentarlo. El cementerio estaba en silencio. Solo el viento movía la hierba seca alrededor de las tumbas. Ella todavía estaba de pie frente a la lápida de su esposo cuando Apache se acercó un poco más. Ese hombre no va a aceptar dinero, dijo él con calma. Quiere el agua. Quiere el control del valle. Y usted es el único obstáculo legal que queda. Ella cruzó los brazos. Entonces, ¿qué propone? ¿Enfrentarlo con armas? Apache negó lentamente. Si usamos armas, él ganará. Hará que parezca una guerra. Usará eso para pedir soldados. Dirá que mi gente es una amenaza. Ella sabía que eso era cierto. Entonces no peleamos con violencia, continuó Apache. Peleamos con ley. Ella frunció el ceño. La ley le pertenece. Solo porque usted está sola. El silencio cayó entre ellos. Ella sintió que esas palabras tenían más peso de lo que parecían. Explíquese, dijo finalmente. Apache la miró directo a los ojos. Si usted se convierte en mi esposa, la propiedad queda bajo protección legal compartida. El banco no puede tocarla sin provocar un conflicto diplomático mayor. No sería solo una viuda contra un banquero. Sería un ataque contra mi nación. Ella lo miró como si no hubiera entendido bien. ¿Está proponiendo matrimonio? Estoy proponiendo una alianza. Ella soltó una pequeña risa nerviosa. Eso es una locura. Es estrategia. Ella caminó unos pasos, intentando organizar sus pensamientos. Nos conocemos desde hace 2 días. Conozco lo suficiente. Usted arriesgó todo por 2 ancianos. No es una persona egoísta. No es débil. No es manipulable. Ella lo miró con desconfianza. ¿Y usted quiere usar eso? Quiero protegerlo. ¿A mí o al agua? La pregunta quedó suspendida en el aire. Apache no apartó la mirada. Ambos. Ella apreció la honestidad.
No le mentiré, continuó él. El agua es importante. Pero usted lo es más. Si ese hombre la destruye, destruirá cualquier posibilidad de paz. Ella pensó en la tumba detrás de ella. Pensó en su esposo. Pensó en el sueño que él tenía de compartir el agua, no de usarla como arma. ¿Y después? Preguntó ella. ¿Después del matrimonio qué? Después decidimos juntos. Si quiere seguir casada conmigo, seguimos. Si quiere separarse cuando todo esté seguro, la dejaré libre. No la obligaré a nada. Ella estudió su rostro. No había arrogancia. No había deseo oculto. Había determinación. Esto no es amor, dijo ella. No, respondió él. Es supervivencia. Ella respiró profundo. El pueblo nos odiará. El pueblo ya la mira con sospecha. El banquero intentará detenerlo. Entonces debemos actuar rápido. Ella cerró los ojos por un momento. Se imaginó dejando el rancho. Perdiendo la tierra. Viviendo bajo la sombra del hombre que sospechaba que había matado a su esposo. Luego imaginó enfrentarlo. No sola. Si hacemos esto, dijo finalmente, será una asociación real. No seré su propiedad. No seré una figura decorativa. Será mi igual, respondió Apache sin dudar. O no será nada. Ella abrió los ojos. Había miedo dentro de ella. Pero también algo nuevo. Fuerza. Entonces nos casamos mañana, dijo con voz firme. Antes de que él encuentre otra manera de detenernos. Apache asintió. Mañana. En ese momento, el sonido de cascos se acercó. El sheriff apareció acompañado de 3 hombres armados. Apache, gritó el sheriff. Está acusado de intimidación y amenaza contra una mujer blanca. Ella dio un paso al frente. Eso es mentira. El sheriff la ignoró. Recibimos una denuncia del banco. Ella sintió la ira subir por su pecho. Yo soy la que debería denunciar, dijo con firmeza. Ese hombre intentó obligarme a casarme con él. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Apache permanecía tranquilo. Si lo arrestan, continuó ella, iré al gobernador territorial. Tengo documentos de mi esposo. Tengo pruebas de corrupción. Era un riesgo. No estaba segura de cuánto podría demostrar. Pero necesitaban ganar tiempo. El sheriff dudó. Finalmente bajó la mano. Estaremos vigilando, advirtió. Cualquier movimiento extraño y volveremos. Se marcharon. El viento volvió a soplar. Ella miró a Apache. Mañana, repitió. Él inclinó la cabeza. Mañana cambia todo. Y por primera vez desde que había quedado viuda, ella no se sintió sola frente al peligro. El pueblo despertó con rumores. La noticia se había esparcido como fuego seco, la viuda iba a casarse con Apache. Algunos no lo creían. Otros estaban indignados. Muchos estaban curiosos. Ella se vistió temprano. No tenía vestido de novia. Solo el mejor vestido que conservaba. Azul oscuro. Sencillo. Limpio. Firme. Se miró en el espejo pequeño colgado en la pared. No parecía una mujer que iba a casarse. Parecía una mujer que iba a entrar en batalla. Apache llegó al rancho antes del mediodía. Esta vez no traía 20 jinetes. Solo 2 hombres como testigos. Su presencia era tranquila, pero fuerte. ¿Está lista?, preguntó con respeto. Ella asintió. Montaron juntos hacia el pueblo. Las miradas los seguían desde las ventanas. Nadie sonreía. El juzgado estaba lleno. Más lleno de lo habitual. El juez, un hombre mayor de rostro serio, los observó con atención. Este matrimonio es poco común, dijo lentamente. Debo asegurarme de que ambas partes aceptan libremente. El silencio se volvió pesado. El juez miró primero a ella. ¿Acepta este matrimonio por voluntad propia? Ella levantó la cabeza. Sí. Lo acepto libremente. Luego el juez miró a Apache. ¿Acepta usted? Sí, respondió firme. Con respeto y compromiso. Desde el fondo de la sala se escuchó una voz conocida. Esto es una farsa. Todos se giraron. Apache estaba de pie junto a la pared, elegante, seguro, con una sonrisa fría. Ella está siendo manipulada, continuó. No es un matrimonio real. Es una estrategia para evadir una deuda. Ella dio un paso adelante. No estoy siendo manipulada. Estoy eligiendo. Apache la miró con desprecio. Usted no entiende lo que está haciendo.
Entiendo perfectamente. El juez golpeó la mesa con el mazo. Si no tiene pruebas de coacción, mantenga silencio. Apache apretó los labios. Esto no quedará así. El juez volvió a mirar a la pareja. Entonces, bajo la ley territorial, los declaro marido y mujer. La sala estalló en murmullos. Ella respiró profundo. Había cruzado una línea de la que no había regreso. Apache se acercó a ella. No la tocó sin permiso. Solo inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. Ahora estamos unidos legalmente, dijo en voz baja. Ella asintió. Pero no todo había terminado. Sacó un pequeño cuaderno del bolso. Antes de irnos, dijo con claridad, quiero presentar algo. El pueblo quedó en silencio otra vez. Este es el diario de mi esposo. En él escribió amenazas recibidas antes de su muerte. Incluye nombres. Incluye reuniones. Incluye fechas. La mirada de Apache cambió por primera vez. Eso no prueba nada, respondió con rapidez. Prueba que su muerte no fue un accidente. El juez pidió el cuaderno. Lo abrió. Comenzó a leer. La tensión se sentía en el aire. Si estas acusaciones son ciertas, dijo el juez lentamente, esto requiere investigación inmediata. Apache dio un paso atrás. Son mentiras escritas por un hombre paranoico. Entonces Apache habló por primera vez desde la ceremonia. Tengo testigos, dijo con calma. Hombres que vieron movimientos sospechosos la noche de la muerte. Hombres que pueden declarar bajo juramento. El murmullo creció. Apache entendió algo importante en ese momento. Ya no estaba enfrentando a una viuda aislada. Ahora enfrentaba una alianza. El juez cerró el cuaderno. Se abrirá una investigación formal. Hasta entonces, señor Apache, le sugiero prudencia. Por primera vez, la seguridad del banquero se quebró levemente. Ella tomó la mano de Apache. No por romanticismo. Por unidad. Salieron del juzgado juntos. El pueblo los observaba como si estuvieran presenciando el inicio de algo peligroso. Y lo era. Pero ya no se trataba solo de salvar un rancho. Se trataba de romper un sistema de poder que había dominado el valle durante años. Ella miró a su nuevo esposo. Esto apenas comienza. Apache asintió. Y esta vez no estamos solos. El equilibrio había cambiado. Y todos lo sabían. El matrimonio cambió el ambiente del valle. No fue inmediato. No fue visible al principio. Pero algo había comenzado a moverse bajo la superficie. Durante los siguientes días, hombres del banco visitaron varios ranchos. Hacían preguntas. Ofrecían dinero. Buscaban testigos que hablaran contra Apache. Pero algo inesperado ocurrió. Algunos rancheros empezaron a hablar entre ellos. Recordaron pequeñas cosas que antes habían ignorado. Un incendio extraño en el granero de un vecino que se negó a vender su tierra. Un contrato modificado sin aviso. Un préstamo que duplicó intereses sin explicación clara. Ella comenzó a visitar esas casas. No como líder. No como acusadora. Como vecina. Se sentaba en cocinas humildes. Escuchaba historias. No interrumpía. No presionaba. Solo escuchaba. Y poco a poco, el miedo empezó a cambiar de lado. Una tarde, un hombre mayor llamado Tomás llegó al rancho. No soy amigo de Apache, dijo con honestidad. Pero tampoco soy amigo de ese banquero. Ella lo invitó a sentarse. ¿Qué quiere decir? Tomás apoyó su sombrero sobre la mesa. La noche que su esposo murió, yo vi algo. El aire en la habitación se volvió pesado. Vi caballos salir del banco después de la medianoche. No era hora normal de trabajo. ¿Reconoció a alguien? Tomás dudó. Reconocí al capataz del banco. Y, al sheriff. Ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Está seguro? Seguro. No dije nada antes porque no quería problemas. En ese momento Apache entró al rancho. Escuchó las últimas palabras. ¿Está dispuesto a declarar eso bajo juramento? Preguntó con calma. Tomás miró a ambos. Si me protegen. Apache asintió. Mi gente protegerá su tierra. Esa noche, por primera vez, ella vio algo diferente en los ojos de su esposo. No era solo estrategia. Era determinación. El juicio preliminar se fijó para la semana siguiente. Mientras tanto, el banco comenzó a presionar con fuerza. 2 hombres desconocidos intentaron intimidar a Tomás. Quemaron parte de su cerca. Asustaron a su ganado. Pero ya no estaba solo.
5 rancheros acudieron a ayudarlo a reparar los daños. El valle comenzaba a dividirse. No por raza. No por tradición. Sino por justicia. Una noche, mientras ella revisaba el diario de su esposo, encontró algo que antes no había notado. Una anotación pequeña. Una reunión privada entre su esposo, el sheriff y el banquero, 3 días antes de la muerte. Eso significa que discutieron algo importante, dijo ella. Apache observó el papel. Tal vez su esposo se negó a firmar algo. O tal vez descubrió algo. El silencio fue interrumpido por golpes en la puerta. Un joven entró agitado. Intentaron incendiar el granero de Tomás otra vez. Apache se levantó de inmediato. Reúne a los hombres. Ella también se levantó. Yo voy. Es peligroso, dijo él. Es mi lucha también. Cabalgaban bajo la luz de la luna cuando divisaron humo. Pero esta vez no llegaron tarde. Los hombres del banco huyeron al verlos. Uno dejó caer una bolsa. Dentro había aceite y una copia del contrato original del rancho. Ella lo sostuvo con fuerza. Están desesperados. Porque sienten que pierden control, respondió Apache. Mientras apagaban las llamas pequeñas que habían comenzado en la madera, algo quedó claro. La verdad ya no podía ser escondida fácilmente. El juicio no sería solo sobre una muerte. Sería sobre años de abuso silencioso. Esa noche, sentados junto al fuego, ella miró a Apache. ¿Tiene miedo? Él la miró con honestidad. Sí. Ella asintió. Yo también. Pero por primera vez, el miedo no los paralizaba. Los empujaba hacia adelante. El valle estaba despertando. Y el hombre que había gobernado desde las sombras comenzaba a quedarse sin ellas. El día del juicio llegó con un cielo gris y pesado. El juzgado estaba lleno desde temprano. Rancheros, comerciantes, familias enteras ocupaban cada espacio disponible. Nadie quería perderse lo que estaba a punto de suceder. Ella entró junto a Apache. No caminaban rápido. No caminaban despacio. Caminaban firmes. El banquero ya estaba allí. Elegante como siempre. Seguro por fuera. Pero sus ojos se movían más de lo habitual. El juez abrió la sesión. Hoy escucharemos testimonios relacionados con la muerte del señor y con posibles actos de corrupción financiera en el valle. El silencio era absoluto. Tomás fue el primero en declarar. Su voz temblaba al principio, pero se fortaleció con cada palabra. Vi caballos salir del banco pasada la medianoche. Reconocí al capataz. Y al sheriff. El sheriff se puso de pie inmediatamente. Eso es mentira. Siéntese, ordenó el juez. Luego otro ranchero habló sobre el incendio extraño en su granero meses atrás. Otro mencionó un contrato alterado sin consentimiento. Uno a uno comenzaron a salir detalles que antes habían permanecido escondidos. El banquero pidió la palabra. Todo esto son rumores. No hay pruebas directas de que yo haya ordenado nada. Entonces ella se levantó. Sostenía el diario de su esposo. Mi esposo escribió nombres, fechas y amenazas. Dijo que se negó a vender el manantial porque sabía que destruiría a los pequeños ranchos. El juez pidió ver el documento otra vez. Apache se levantó también. Tenemos algo más. 2 hombres entraron al juzgado. Eran antiguos empleados del banco. Fuimos obligados a modificar contratos, dijo uno de ellos. Bajo órdenes directas. El murmullo creció. El banquero perdió por primera vez la calma. Esto es una conspiración. El juez levantó la mano. ¿Tiene algo que explique la presencia del sheriff y su capataz la noche de la muerte? El sheriff evitó la mirada del juez. El silencio se volvió incómodo. Finalmente, uno de los antiguos empleados habló de nuevo. El señor planeaba declarar fraude ante el gobierno territorial. Tenía pruebas de manipulación bancaria. El aire se volvió denso. El juez miró al sheriff. ¿Estuvo usted presente en esa reunión? El sheriff dudó demasiado. Ese fue su error. El juez ordenó que ambos, el sheriff y el banquero, quedaran bajo custodia hasta finalizar la investigación formal. El sonido de sorpresa recorrió la sala. El poder había cambiado de manos. Ella sintió una mezcla de alivio y tristeza. Nada devolvería a su esposo. Pero la verdad ya no estaba enterrada. Cuando salieron del juzgado, el pueblo los observaba de manera distinta. No con desconfianza. Con respeto. Tomás se acercó. Gracias por no rendirse. Ella sonrió levemente. Gracias por hablar. Apache caminaba a su lado en silencio.
Esto no termina hoy, dijo él. Habrá apelaciones. Habrá presión desde otras ciudades. Lo sé. Se detuvieron frente al banco. Las puertas estaban cerradas. Por primera vez, el edificio parecía más pequeño. Ella miró el letrero. Mi esposo quería compartir el agua. No venderla. Apache la miró. Entonces cumplamos ese sueño. Ella respiró profundo. Crearemos un acuerdo justo. Agua para todos los ranchos pequeños. Sin monopolios. Sin amenazas. Apache asintió. Eso cambiará el valle. Ella sabía que no sería fácil. Pero ya no estaba luchando sola. El poder basado en miedo comenzaba a romperse. El juicio no solo había expuesto un crimen. Había revelado un sistema. Y cuando un sistema corrupto es expuesto ante todos, pierde su fuerza. Esa tarde, el cielo comenzó a despejarse. El valle parecía respirar de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que el futuro no estaba definido por la pérdida, sino por posibilidad. La caída del banquero no trajo paz inmediata. Trajo tensión. Durante las semanas siguientes, llegaron hombres desconocidos al valle. Decían venir de la ciudad grande. Representaban a inversionistas que habían perdido dinero cuando el banco cerró. No estaban interesados en justicia. Estaban interesados en control. Uno de ellos pidió reunirse con ella y con Apache. La reunión se realizó en el mismo juzgado donde todo había comenzado. El hombre vestía traje oscuro. Hablaba con voz educada pero fría. El banco será reemplazado, dijo. Necesitamos estabilidad en esta región. El manantial es clave para el desarrollo. Ella ya conocía esa palabra. Desarrollo. Significaba grandes empresas. Significaba pérdida para los pequeños. El manantial no está en venta, respondió con calma. Todo tiene precio. Apache apoyó las manos sobre la mesa. Aquí no. El hombre sonrió con paciencia. No buscamos conflicto. Buscamos acuerdo. Si ustedes cooperan, el valle crecerá. Si no, otros decidirán por ustedes. La amenaza era clara. Cuando el hombre se fue, el silencio quedó en la sala. Esto era previsible, dijo Apache. Ella asintió. El poder no desaparece. Solo cambia de forma. Esa noche convocaron a todos los rancheros. La reunión fue abierta. Sin secretos. Ella habló primero. El banco cayó porque nos unimos. Ahora vienen otros. Si cada uno negocia por su cuenta, nos dividirán. Un joven ranchero levantó la mano. ¿Y qué propone? Ella miró a Apache. Una cooperativa. El agua será compartida bajo reglas claras. Ningún inversionista externo podrá comprar más de una parte mínima sin aprobación colectiva. Los murmullos crecieron. Algunos dudaban. ¿Y si traen soldados? Preguntó alguien. Apache respondió con firmeza. No pueden intervenir sin causa legal. Mientras actuemos unidos y dentro de la ley, tienen límites. La decisión no fue inmediata. Hubo discusiones largas. Pero al final, la mayoría votó a favor. El valle elegiría su propio destino. Durante los días siguientes trabajaron sin descanso. Redactaron acuerdos. Crearon normas. Establecieron turnos de riego. Todo quedó firmado ante el juez. El manantial ya no era símbolo de poder individual. Era símbolo de comunidad. Sin embargo, el precio del cambio se hizo visible. Algunos rancheros grandes se marcharon. No querían compartir. Los inversionistas intentaron comprar tierras aisladas para debilitar el acuerdo. Pero la mayoría resistió. Una tarde, ella caminaba junto al manantial cuando Apache se acercó. Nunca imaginé que terminaría así, dijo ella. ¿Se arrepiente? Ella lo miró. No. Se sentó sobre una roca. Cuando acepté casarme con usted, pensé que era solo estrategia. Apache sonrió levemente. Lo era. Pero ahora es más que eso. Él se sentó a su lado. Ahora es responsabilidad compartida. Ella observó el agua fluir tranquila. ¿Cree que podremos mantener esto? Mientras la gente recuerde lo que casi pierde, sí. Ella pensó en su esposo. Pensó en el diario. Pensó en la noche oscura cuando todo parecía terminado. A veces perder algo obliga a otros a despertar, dijo. Apache asintió. El valle no era perfecto. Había cicatrices. Había desconfianza todavía. Pero ya no había silencio. Y eso cambiaba todo.
El sol comenzaba a ocultarse cuando un niño se acercó al manantial con un balde. Ella lo observó llenar el recipiente sin miedo, sin pagar, sin pedir permiso. Y entendió algo profundo. El verdadero poder no era controlar recursos. Era garantizar acceso justo. El precio del cambio había sido alto. Pero el resultado comenzaba a mostrar su valor. Y aunque nuevas amenazas pudieran llegar, el valle ya había aprendido algo importante. Unidos eran más fuertes que cualquier banco. Más fuertes que cualquier inversionista. Más fuertes que cualquier hombre que creyera que el poder era eterno. Pasaron varios meses. El valle cambió lentamente, pero cambió de verdad. El antiguo edificio del banco fue convertido en oficina de la cooperativa. Donde antes se firmaban contratos injustos, ahora se discutían acuerdos públicos. Las puertas permanecían abiertas durante el día. Las decisiones se tomaban frente a todos. No era perfecto, pero era honesto. El juicio terminó con condenas formales. El sheriff perdió su cargo. El banquero fue declarado culpable de fraude y conspiración. Sus bienes fueron embargados. Sin embargo, ella no sintió alegría cuando escuchó la sentencia. Solo sintió cierre. Una tarde, caminó sola hasta la tumba de su esposo. El viento era suave. El cielo claro. No recuperé lo que perdí, susurró. Pero protegí lo que usted quería. Se arrodilló. El agua no pertenece a un hombre. Pertenece al valle. Permaneció allí unos minutos en silencio. Cuando se levantó, no llevaba tristeza en el rostro. Llevaba paz. Al regresar al rancho encontró a Apache reparando una cerca. No era el líder fuerte que llegó con 20 jinetes aquella vez. Era un hombre trabajando con sus manos. Ella se acercó. La cooperativa aprobó el nuevo sistema de riego, dijo. Eso ayudará a los ranchos del norte, respondió él sin dejar de trabajar. Ella lo observó. Había algo diferente entre ellos ahora. No era una alianza estratégica. No era solo responsabilidad compartida. Era confianza. Cuando todo comenzó, dijo ella, pensé que este matrimonio tendría fecha de fin. Apache dejó el martillo y la miró. Si usted desea separarse, cumpliré mi palabra. Ella negó suavemente. No quiero separarme. Él no sonrió ampliamente. Solo inclinó la cabeza, como siempre hacía cuando algo era importante. Entonces seguiremos adelante. El valle también seguía adelante. Los niños corrían por los campos sin miedo a perder sus hogares. Los rancheros compartían herramientas. Las reuniones eran largas, pero ya no eran secretas. Algunas personas todavía desconfiaban. Eso era normal. La confianza no se construye en un día. Pero algo había quedado claro. El poder basado en miedo puede parecer fuerte. Pero cuando se enfrenta a la verdad y a la unión, se debilita. Una noche, sentados frente al fuego, ella recordó el momento en que abrió la puerta y encontró a dos ancianos temblando. Si hubiera cerrado esa puerta, todo habría sido diferente. Tal vez habría conservado su comida. Tal vez habría evitado conflictos. Pero también habría perdido algo más grande. Su dignidad. Nunca imaginé que ayudar a dos personas cambiaría todo un valle, dijo ella en voz baja. Apache la miró. A veces un acto pequeño revela quiénes somos realmente. Ella observó las llamas. Y también revela quiénes son los demás. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era tranquilo. El valle no era rico. No era famoso. No era poderoso ante el mundo. Pero había aprendido algo que muchos lugares olvidan. La justicia no siempre llega rápido. Pero cuando las personas deciden no rendirse, puede llegar. Y lo que realmente quedó después de todo no fue solo tierra. No fue solo agua. Fue comunidad. Fue respeto. Fue una nueva forma de vivir. Ella apoyó la cabeza en el hombro de Apache. No como una estrategia. No como una alianza. Sino como una elección. El fuego iluminaba sus rostros. Afuera el valle descansaba en silencio. Y por primera vez desde aquella noche oscura, el futuro no parecía una amenaza. Parecía una oportunidad. El valle vivió meses de calma. La cooperativa funcionaba. Los campos producían. Las reuniones eran largas, pero justas. Poco a poco, el miedo dejó de ser parte del día a día. Pero el pasado no desaparece tan fácilmente. Una mañana llegó un mensajero desde la ciudad. Traía una carta oficial con sello del gobierno territorial. Ella la abrió con manos firmes. El contenido era breve.
Una empresa grande había comprado parte de las deudas antiguas del banco. Ahora reclamaba derechos sobre ciertas propiedades que habían sido embargadas. Entre ellas, una franja de tierra cercana al manantial. No era suficiente para controlar el agua, pero sí para instalar maquinaria. «Quieren presionar desde otro ángulo», dijo Apache cuando leyó la carta. Ella asintió. «No pueden quitar lo que ya fue decidido por el juez». «No directamente», respondió él. «Pero pueden complicarlo». Convocaron una reunión urgente. Algunos rancheros mostraron preocupación inmediata. «Si traen abogados de la ciudad, nos superarán», dijo uno. «Si instalan máquinas cerca del manantial, pueden alterar el flujo», dijo otro. Ella escuchó todo con atención. Luego habló. «No vamos a reaccionar con miedo. Primero revisaremos los documentos. Segundo, enviaremos representación legal. Y tercero, si es necesario, iremos a la capital». El plan era claro. Pero el desafío era mayor que los anteriores. Esta vez no se trataba de un hombre ambicioso. Se trataba de una estructura más grande. Durante los días siguientes trabajaron sin descanso. Reunieron contratos antiguos. Copias de decisiones judiciales. Testimonios firmados. Un abogado joven, recomendado por el juez, llegó al valle. «Su caso es fuerte», dijo después de revisar los papeles. «Pero la empresa buscará fallas técnicas». «¿Qué tipo de fallas?», preguntó ella. «Errores mínimos. Fechas mal escritas. Límites mal definidos. Cualquier detalle». Eso cambió la estrategia. No bastaba con justicia moral. Necesitaban precisión legal. Apache viajó con ella a la capital territorial. El edificio del gobierno era imponente. Mármol. Columnas altas. Pasillos largos. Nada que ver con el pequeño juzgado del valle. En la audiencia preliminar, los representantes de la empresa hablaron primero. Usaron palabras complejas. Hablaron de crecimiento económico. De progreso regional. De oportunidades. Ella pidió la palabra. No usó términos técnicos. No habló de ganancias. Habló de comunidad. El manantial sostiene a más de 30 familias. No es un recurso para especulación. Es la base de nuestra vida diaria. El funcionario que presidía la audiencia la observó con interés. ¿Tienen respaldo legal suficiente?, preguntó. El abogado entregó el expediente completo. Horas después, la decisión provisional fue clara. La empresa no podía intervenir hasta concluir una revisión profunda de los límites y acuerdos comunitarios. No era una victoria definitiva. Pero era una barrera. De regreso al valle, el viaje fue silencioso. «Esto no terminará pronto», dijo Apache finalmente. «Lo sé». Ella miró por la ventana del carruaje. «Pero ahora sabemos algo». «¿Qué?». «Que podemos enfrentar incluso estructuras más grandes». Cuando regresaron, el pueblo los esperaba. No por curiosidad. Por apoyo. Tomás fue el primero en hablar. «Si tenemos que viajar todos a la capital, iremos». Un joven agregó. «Si necesitan fondos para abogados, contribuiremos». Ella miró a la multitud. Recordó la primera vez que había entrado sola al banco. La diferencia era enorme. «No luchamos solo por agua», dijo con firmeza. «Luchamos por decidir nuestro propio destino». El valle había cambiado. No porque los problemas desaparecieran, sino porque aprendieron a enfrentarlos juntos. Y aunque el pasado intentaba regresar con nuevas formas, ya no encontraba un pueblo dividido. Encontraba un pueblo preparado. La revisión final tomó meses. Abogados viajaron varias veces entre el valle y la capital. Documentos fueron examinados línea por línea. Mapas antiguos fueron comparados con registros recientes. La empresa presionó. Ofrecieron acuerdos privados. Ofrecieron dinero. Ofrecieron participación en futuros proyectos. Pero nadie aceptó. El valle ya no negociaba en secreto. Todo se discutía en público. Un día llegó la decisión definitiva. El manantial quedaba protegido legalmente bajo la cooperativa. Ninguna empresa externa podía intervenir sin consentimiento colectivo aprobado por mayoría absoluta y supervisión gubernamental. Era más que una victoria legal. Era reconocimiento oficial. Cuando la noticia se anunció en el juzgado del Valle, no hubo gritos exagerados. Hubo silencio. Un silencio profundo. Luego aplausos lentos. Luego abrazos.
Ella sintió que el peso que había cargado desde la muerte de su esposo finalmente se aligeraba. Apache se acercó. Esto ya no depende de nosotros solos, dijo. Ahora está protegido por ley. Ella sonrió suavemente. La ley puede cambiar. Pero la memoria no. Esa noche organizaron una reunión junto al manantial. No como celebración de poder, sino como recordatorio. Tomás habló primero. Casi perdimos todo por miedo y silencio. Una mujer joven añadió. Y lo recuperamos porque alguien abrió una puerta cuando nadie más lo hizo. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Ella negó con la cabeza. No lo hice sola. Miró a Apache. Miró a los rancheros. Lo hicimos juntos. El agua corría tranquila bajo la luz del atardecer. Un niño llenaba un balde mientras su madre lo observaba sin preocupación. Ese simple gesto representaba todo. Acceso sin abuso. Trabajo sin amenaza. Tierra sin chantaje. Más tarde, cuando la reunión terminó y la gente regresó a sus casas, ella y Apache caminaron en silencio por el campo. ¿Recuerda el día que me propuso matrimonio?, preguntó ella. Él sonrió levemente. Lo recuerdo bien. Yo pensé que era una decisión fría. Lo era. Ella se detuvo. Pero ahora no lo es. Él la miró con atención. No. Ella respiró profundo. Mi esposo quería justicia. Usted quería proteger a su gente. Yo solo quería sobrevivir. Y al final construimos algo que ninguno imaginó. Apache tomó su mano. No como estrategia. No como obligación. Como elección. Construimos equilibrio, dijo él. El valle no se convirtió en un lugar perfecto. Todavía había desacuerdos. Todavía había desafíos. Pero ya no existía un hombre capaz de controlar todo desde una oficina cerrada. La cooperativa continuó creciendo. Se establecieron normas claras para futuras generaciones. Se enseñó a los jóvenes cómo leer contratos. Cómo defender derechos. Cómo actuar unidos. Años después, cuando otros territorios enfrentaron problemas similares, enviaron delegaciones para aprender del valle. No aprendían solo sobre agua. Aprendían sobre dignidad. Una noche tranquila, sentados frente al fuego, ella miró a Apache. Si esa noche hubiera cerrado la puerta. Él completó la frase. Este lugar sería muy distinto. Ella asintió. A veces el destino no cambia por grandes decisiones. Cambia por pequeños actos de humanidad. El fuego crepitaba suavemente. Afuera el valle descansaba en paz. El manantial seguía fluyendo. Libre. Protegido. Compartido. Y lo que nadie pudo comprar no fue el agua. Fue la voluntad de un pueblo que decidió no arrodillarse ante el poder. Ese fue el verdadero legado. Si esta historia te recordó que la justicia comienza con un solo acto de valentad, entonces no te quedes en silencio. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad donde las historias tienen significado, donde el valor importa, y donde cada decisión puede cambiar un destino. Activa las notificaciones para no perderte la próxima historia. Porque aquí no contamos cuentos, contamos legados.